Corría el año 1954, cuando del seno familiar de Marta y Félix nació, fruto de su amor, el niño Isaac, quien luego sería el elegido, y 2 años después la niña María, quienes crecieron junto a su abuelo Rafael y a su tía Rosario, quien se convertiría como en una segunda madre. La abuela materna Carmela, como consecuencia de un problema de diabetes, quedó ciega en la etapa final de su vida, pues en los años de 1954 todavía no se conocía en detalle cómo tratar esta enfermedad. Como anécdota, la abuela Carmela andaba con los bolsillos llenos de melcochas, bombones y los tradicionales pirulís para saciar el incontrolable deseo de consumir dulces que produce la diabetes. Desafortunadamente, debido a este mal, falleció, dejando a su amado esposo Rafael en una gran desolación. Para Isaac, para María, como para su madre Marta, la vida de su esposo Félix pronto llegaría a su fin, como producto de una úlcera que cegaría su vida, con tan solo 33 años de edad. En días previos a su deceso, Félix viajó con uno de sus camiones marca Maco al puerto de Tumaco, con su cuñado llamado José. De regreso a la ciudad de Pasto y a la altura de la Guayacana, Félix y José se detuvieron a almorzar en algún restaurante existente en la vía. El atún ofrecido en las viandas al parecer estaba descompuesto y la peor parte la llevó Félix, a quien se le produjo una hemorragia interna. Debido a la úlcera que lo afectaba, le ocasionó aparentemente la muerte. Ante esta situación, su cuñado José solicitó con angustia a las personas del restaurante un vehículo que le permitiera llevarlo a la ciudad más cercana, pues en ese tiempo el flujo de vehículos era muy precario. Contaba a José que transcurrió aproximadamente 1 hora en el fallecimiento, cuando con sorpresa Félix despertó y le comentó vivencias que había experimentado durante ese trance. Él le dijo: José, te comento que yo me morí y estuve con la Virgen de las Lajas, de quien soy devoto. Ella me dijo que ya tenía que dejar esta tierra y yo, cuñado, discutía con la Virgen y le decía que no podía morir porque tenía un hijo pequeño, que era Isaac, y otra que estaba por nacer, que era María. Sin embargo, la Virgen insistió que mi tiempo en este mundo se había acabado. Imagínate, José, lo que me dijo la Virgen. Me decía. José contaba que Félix se recuperó solo para llegar a la casa en la ciudad de Pasto. Tan pronto llegaron, Félix y su esposa Marta visitaron al médico, quien certificó que Félix estaba completamente sano. Félix le repetía y repetía la historia a Marta, su esposa, y le comentaba lo que le había dicho la Virgen. Y Marta le decía: la Virgen de las Lajas está equivocada, Félix. Tú estás ya bien y no te puedes ir, porque tienes un hijo pequeño y otra que viene en camino. Sin embargo, y para infortunio de sus hijos y su esposa, esa noche cumplió con lo que había prometido. Marta quedó viuda muy joven, con tan solo 21 años de edad.
Hoy la llamaríamos madre soltera y con 2 hijos, Isaac, que ya tenía 1 año, y María, quien venía en camino y quien nacería en unos pocos meses. Afortunadamente para Marta y sus 2 hijos, vivían con su padre Rafael, acaudalado, hacendado y emprendedor, dueño de la siempre famosa Hacienda Panamal, ubicada en El Espino, cerca de Huachucal. Contaba también con varias propiedades en la ciudad de Pasto y en el sector rural. También poseía unos molinos conocidos por la gente como molinos de Don Rafael. Estos se encontraban ubicados en la ciudad de Pasto y prestaban servicios de molienda a todos los campesinos que lo requerían. Asimismo, en ese inmueble se producían diferentes clases de pastas de harina, como fideos y corbatines. Y esa era movida por maquinarias de manivela importada por los españoles. Las pastas producidas eran distribuidas a la población de Pasto a bajos precios y cuyos productos eran empacados en los llamados costalillos. Debido a su condición altruista y solidaria con las personas menos favorecidas y humildes de la ciudad de Pasto, Rafael llegó a ser admirado, respetado y muy querido. La niñez de Isaac y María transcurrió con todo el cariño y comodidades que su abuelo Rafael pudo ofrecerles. Para la atención de la casa se contaba con varias muchachas de servicio, lo que era normal para esa época. Una de ellas sobresalía por su textura corpulenta. Se llamaba Trina y era oriunda de un pueblo cercano a la ciudad de Pasto. Había otra muchacha de servicio a quien la podríamos llamar ama de llaves, pues en los bolsillos de sus largos follados mantenía las grandes llaves de fierro de las propiedades que poseía don Rafael y de las habitaciones de la casa donde habitaba este hacendado. En total eran 5 las empleadas del servicio que atendía a la familia Santa Cruz. Ellas eran tratadas como miembros de la familia. Incluso a Carmen Reyes, nombre de la ama de llaves, se le decía Mamá Carmen, porque fue una persona importante en esta familia, pues ella creció desde su niñez con la familia Santa Cruz. Las empleadas disfrutaban de todos los asados, paseos de olla y demás bondades que ofrecía el abuelo. Inclusive, conjuntamente con mi abuelo, mi madre, hermanas, eran invitadas a ver cine los sábados, más precisamente en el Teatro Imperial, donde presentaban los denominados dobletes de la época. No faltaban las películas mexicanas de Sarita Montiel, Pedro Infante, Cantinflas, entre otras. Como segunda película se proyectaba El Hombre Lobo o Drácula. Una noche de esas, donde fuimos a ver la película Drácula, salimos del cine pasadas las 12 de la noche, recorriendo en otra hora las deshabitadas calles de Pasto y entrando a la casa, esta vez por la carrera 24, pues las casas en que vivíamos eran inmensas. Podríamos decir que ocupaban la mitad de una cuadra, con 4 patios, incontables y frías habitaciones de tapias y cubiertas de teja de barro. Volviendo nuevamente al tema de la película, cuando todos atravesábamos el patio y con los pelos de punta, Trina, la muchacha del servicio
empezó a corretear al pequeño Isaac con tan mala suerte que la gorda y pesada muchacha tropezó y le cayó encima a la endeble y quilica humanidad de quien tendría unos 5 años en ese entonces. El efecto gravitacional fue inmediato. Isaac perdió el conocimiento y al despertar lo tenían bañándolo a medianoche con agua fría que parecía sacada de lo más alto del volcán extinto del Bordoncillo. Seguramente él despertó por el efecto de la baja temperatura de este líquido. Cuando Isaac miró sus manos, pecho y ropa, pudo observar la gran cantidad de sangre que emanaba de la parte izquierda de su labio superior. En ese tiempo era muy difícil a que esa hora la atendiera un médico, y más aún que le cogieran puntos. A raíz de este aplastamiento de la recordada trina, le quedó una cicatriz que afortunadamente con el pasar del tiempo ha ido desapareciendo. Como toda familia prestigiosa de la época y siguiendo las tradiciones españolas, no podría faltar en una familia un sacerdote, una beata, ni un militar de alto rango, pues en nuestro caso teníamos al Monseñor Ramón Santa Cruz, al capitán de fragata José Dolores y a la beata Rosario, a quien también la llamábamos mamá, debido a que hizo parte de nuestra crianza. Nuestra vida como nietos continuó bajo el manto de mi madre, mi abuelo y el de la tía Beata. Iniciamos nuestros estudios de primaria en el Colegio Filipense, fundada por las monjas españolas, quienes fueron expulsadas de Cuba por el gobierno de Fidel Castro. El colegio inició sus labores en la conocida Casa de Ejercicios de Jesús del Río. Isaac no podía olvidar sus primeras maestras, como la Madre Esperanza, la Madre Vaquero, persona seria y estricta en su actuar. Recuerdo que era difícil de arrancarle a esta monja una sonrisa. La bella Madre María del Carmen Leganés, con un rostro y una sonrisa angelical, la cual hasta el día de hoy no la puedo olvidar, y más aún cuando escucho esa bella canción, Carito, de nuestro Carlos Vives, aparece una disimulada lágrima como recuerdo de esta bella monja. La Madre Aurora, una pequeña monja de cachetes colorados, posiblemente afectados por el frío de la ciudad. ¿Y cómo olvidar a la Madre Elia María, una monja seria e imponente que usaba un hábito bien planchado, junto a su rosario de madera que lo usaba del lado derecho y quien siempre andaba con una regla de madera para corregir de un reglazo a los niños que no colocaban la hora correcta en el dibujo de conejo que servía de reloj, así como cuando los niños que de tanto borrar rompían las hojas del cuaderno Norma. La Madre Elia María se destacaba por sus brillantes zapatos de doble suela, posiblemente utilizados debido a que tenía un defecto en sus pies o tal vez sufría de pies planos. A la comunidad filipense llegó una nueva metodología de enseñanza importada de los mejores centros educativos de España. En mi caso, faltaba con mucha frecuencia al colegio, no porque no me gustaba estudiar, sino porque tenía asma producto del humo y hollín de los fogones de las cocinas de la hacienda Panamal, y por el frío perenne de esta zona, la cual está ubicada a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Debido a mi problema de salud, en el colegio las monjas me colocaron una alfombra para evitar el frío del piso en ladrillo de los húmedos salones.
Mis compañeritos se referían a mí como el niño de la alfombra. Además, las queridas monjas en los recreos me daban dulces como melcochas, pirulís, gelatinas, galletas, cocadas y demás golosinas, las cuales eran canceladas mensualmente por mi abuelo Rafael. Por otra parte, la Beata Rosario, y siguiendo las recomendaciones de Monseñor Ramón Santa Cruz, quien le pidió que me corrigiera y orientara, si era el caso, para que yo fuera el sucesor de los sacerdotes en la familia Santa Cruz, y cuya misión sería seguramente guiar el rebaño de esta familia hacia la salvación. Nos llevaba a mi pequeña hermana de cabellos rubios y a mí todos los días a la misa que celebraba el Padre Flores a las 5 de la mañana. Yo en ese tiempo había dado mi primer gran paso y había logrado ser monaguillo. Ayudaba a celebrar la misa, que era en latín, con el Padre dándole espaldas a los feligreses, es decir, mirando siempre a la imponente cruz de Jesús crucificado, ubicado en el hermoso altar de la capilla de Jesús del Río. Tiempo después me expulsaron como monaguillo, y mi ilusión de aspirar a ser obispos de Pasto y como mínimo sacerdote de la familia Santa Cruz terminó. Debido a este pequeño descuido, se me cayeron y destruyeron las sendas tinajas de vidrio templado español con forma de pétalos que contenían el agua y el finísimo vino importado de las mejores viñeras de España. Esto despertó la ira del Padre Flores, con la respectiva queja al Monseñor Ramón Santa Cruz, que para nada sirvieron los ruegos y súplicas de la Beata Rosario para que no me removiera del empleo de monaguillo y de esta manera truncar el futuro como sacerdote de la familia. La jornada diaria no terminaba con la misa del Padre Flores. En ayunas, bañados con agua fría a las 4 de la mañana y levantados por el cántico de las campanas de San Felipe, debíamos estar listos para el inicio de la misa de las 5 de la mañana, sino que continuaban a las 7 de la noche en la casa de ejercicios de Jesús del Río, más precisamente en la inmensa cocina con fogones alimentados de cascarilla de café seco, en donde tiempos de Cuaresma lograban producir más de 300 almuerzos y cenas para los ejercitantes, quienes permanecían en una semana de oración. A la espera del Padre Flores con mi hermana era muy desesperante, porque deberíamos estar pendientes en el momento en que el Padre apareciera en la pesada puerta de madera de la cocina. Claro que era justificada la espera, porque el sacerdote tendría que atravesar los 3 patios y pasillos con cuadros antiquísimos pintados al óleo del juicio final. Cuadro del Padre Villota con una calavera en su mano, de San Felipe Neri, y muchos invaluables cuadros bajo la luz tenue de alguna lámpara de aceite o velones de la época. Pero seguramente el valiente padre no se inmutaba ante el miedo y podía atravesar estos lúgubres patios sin inmutarse en lo más mínimo. Para cualquier mortal produciría un terror inimaginable, y más aún cuando aseguraban muchas personas que se aparecía en estos patios y pasillos al padre Villota peleando con el mismísimo Satanás. Por fin, y ante un golpe fuerte de la puerta, aparecía el corpulento Padre Flores, con más de 1,80 de altura y con su hábito color negro que le cubría hasta los tobillos. Tenía una silla diseñada para su corpulencia. Se situaba de pie en el centro de la cocina, en donde estaban unas 6 llamadas cocineras, hoy las llamaríamos muchachas de servicio: la Beata Rosario, mi rubia hermana de cabellos ensortijados, y yo, Isaac. Con un leve empujón de mi tía Rosario hacia mi hermana y hacia mi persona, nos manifestaba que era hora de ponernos de rodillas,
con nuestras manos en posición de bendición. Tanto ella como las llamadas cocineras también se arrodillaban. En esa posición teníamos que permanecer hasta que el Padre, con un gesto de bendición de su mano derecha, nos manifestaba que nos levantáramos. En muchos casos era insoportable el dolor de las rodillas, debido al tiempo de permanecer arrodillados, el de estar en esa posición, en un piso de ladrillo. El Padre daba las órdenes para el próximo día. Era precisamente la beata la que debía tomar nota detallada de lo que el sacerdote deseaba. Acto seguido, las muchachas se acercaban con un aguamanil y una tinaja blanca labrada de flores de color azul claro y negro. Claro que el agua debería estar a una temperatura adecuada para que el sacerdote no se sintiera incómodo. En ese momento, la beata le aflojaba los cordones negros de los zapatos, retiraba las medias e iniciaba un suave masaje de los cansados pies por el trajín del día. El agua estaba ambientada con varios olores naturales, productos de las plantas depositadas en el agua. Después de varios minutos y con un beso en los regordetes pies a una orden del sacerdote, estos eran secados con una limpia toalla y nuevamente eran colocadas las medias, zapatos y cordones. Mientras los dos hermanos deberíamos estar junto al sacerdote, quien durante este proceso lavatorio nos comentaba pasajes de la vida fascinante de nuestro amado Jesús de Nazaret. Inmediatamente le era servido en una mesa especial adecuada para su silla la cena conformada por alimentos livianos, pero nutritivos, ideales para no tener problemas de indigestión por la noche. Después de terminar esta cena, nuevamente nos arrodillábamos, todos rezábamos un Padre Nuestro, Ave María y Credo, y después de darle un beso en la mano y de un hasta mañana, desaparecía detrás de la pesada puerta de madera.